Lanzada primero en salas y luego en la plataforma de Netflix, la película El último gigante de Marcos Carnevale marca una nueva incursión de este director en la plataforma, conocida como la N Roja, y a propósito de ello, le hicimos una nota a Marcos Carnevale con la colaboración de casualmente un ex colaborador nuestro, el señor Ezequiel Obregón. Así que vamos a escuchar esta nota compartida y vamos a escuchar qué nos decía. Bueno, buen día. Esta película es la cuarta película que producís a través de la plataforma de Netflix, junto con Goyo, No Soy Tu Mami, Papá al Rescate. Quería saber si esta modalidad de producción o de coproducción llegó para quedarse definitivamente o pensás que en algún futuro volverás a filmar a través de alguna otra alternativa. Bueno, no lo sé. Si me das a elegir, yo estoy muy cómodo en Netflix. Ya hice Granizo, hice Corazón delator, hice Goyo. Ahora esta. Si son películas que anduvieron muy bien y muchas de otras películas que hice en su momento antes de que existiera Netflix también están en Netflix, como Viudas, Soy Fred. Sí, me siento cómodo, siento como que es mi casa, es el lugar donde mejor me entiendo creativamente, artísticamente, con los ejecutivos y con la gente que está aquí, que está muy avesada en los contenidos. Yo soy un hombre de contenidos, trabajé mucho en contenidos y esa interlocución es muy importante para mí. Pero bueno, eso no quita que el día de mañana yo soy un artista independiente y el día de mañana pueda trabajar, porque lo he hecho antes también para otras plataformas, claro. Pero mientras tanto estamos acá y estamos contentos. No, no hay una alianza. Si me preguntás si existe una alianza eh, a futuro, no lo existe. Ok, perfecto. Hola Marcos, buen día, ¿cómo estás? Hola. Eh, bueno, mi primera pregunta tiene que ver un poco con el espacio eh, singular donde transcurre la historia, que es Misiones, con mucha belleza puesta frente a la cámara. Es una película que van a ver en todo el mundo y es también una apuesta para dar a conocer las cataratas. Pero me gustaría saber, más allá de, digamos, de lo bello por sí mismo del lugar, ¿qué implica para vos dramáticamente en la historia que este encuentro tan singular que viven los personajes principales se dé en este marco particular? ¿Qué es lo que para vos aporta al drama, al corazón de la historia que transcurra en Misiones? Mira, muy buena la pregunta. Tiene dos razones. Una razón de corte político, te diría, que es que yo creo que el cine argentino tiene que federalizarse un poco más y tenemos que mostrar más nuestro país. Creo que muchas veces las historias se centran en Buenos Aires y las filmamos aquí en Buenos Aires y mostramos muy poco, salvo directores como Sorín y demás que le han dedicado su tiempo a la Patagonia de manera maravillosa. En general se nos ocurren situaciones urbanas, no se nos ocurre una historia en Córdoba, una historia en Catamarca, una historia en Misiones. Esa es una de las razones que siempre me inquietaron y dije, bueno, necesito filmar en otro lado. Cuando surgió la historia del gigante, ya el concepto de gigante, digo, tengo que poner un marco gigante. Porque es una historia muy chiquita, una historia muy íntima de un padre y un hijo, pero que habita un marco que se excede por completo, que es un marco enorme, gigantesco, temerario, desafiante. Y las cataratas me parecieron que eran ideales para eso. Estar ahí, bueno, no sé si han estado, supongo que sí. Es realmente impactante y te subyuga, te intimida. Es decir, cuando uno está frente a esos saltos, se siente muy pequeño. Y esa era un poco la sensación que yo quería generar en la película, que el espectador de pronto y los personajes se sintieran pequeños usando la metáfora esta del gigante, ¿no? No sé si me Marcos, expliqué.
Analizando el elenco de la película, vos con Oscar ya habías trabajado en Inseparables, en El espejo de los otros, en tanto que con Inés y con Matías Mayer no lo habías hecho a través de ninguna película. Y esto me lleva a preguntarte cómo vas conformando los elencos para tus películas y particularmente en esta, cómo fuiste pensando en los distintos actores para cada rol en particular. Mira, yo tengo un mecanismo cuando escribo, yo mis películas las escribo también, entonces tiene todo un proceso previo de soñarlas, de imaginarlas, y no puedo escribir pensando en nadie. Necesito poner una cara, una voz a los personajes que estoy escribiendo. Entonces, cuando yo escribí a Julián, le puse la cara de Oscar, porque sentí que era Oscar el que lo debería interpretar. Pudo haber sido cualquier otro actor, a lo mejor. No, cualquiera no, otro actor. Pero yo me sentía que el ideal era Oscar, que además es mi íntimo amigo, es uno de mis mejores amigos. Y generalmente hago todo un approach mientras estoy escribiendo con estos actores que me interesan para la historia y les voy contando que estoy pergeñando una historia, me tomo un café con ellos, comemos, charlamos. Y así la soñé a Inés y así a Matías, y incluso actores con los que no había trabajado, como bien decís, pero que le conozco el instrumento, le conozco el color que tienen, y yo ya escribo para ese actor. Es como que cuando les doy el guión es como un traje que ya hay que ajustarle la sisa nada más. Porque no escribo como para que Boris lo haga cualquiera porque no a cualquiera le calza bien el traje, ¿viste? Es algo que es como empezar a dirigir antes de dirigir. Mientras estoy escribiendo ya estoy dirigiendo. Entonces gano mucho terreno ahí con el actor ya sabe que va a interpretar porque está escrito para ellos, para la música de ellos. Cuando dice el Cifred, está escrita para China Zorrilla, es decir, no lo hubiera podido hacer otra actriz. Tendría que haber escrito otra cosa para otra actriz. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, Perfecto, y gracias. Matías, Inés, Pipo, que también había trabajado cuando dice Anita, Pipo Luque, Luis Luque, Sí. Silvia Cutica, todos talentísimos, es decir, es como un placer trabajar con este tipo de actores porque tocan la partitura como nadie, ¿no? Son maravillosos. Ok. He tenido suerte en mis películas que me aceptan que las propuestas. Cada vez que voy, eh, me aceptan el querer trabajar conmigo y eso le da un valor agregado a mis películas enorme, enorme. O sea que en general son siempre primeras opciones los actores que interpretan los personajes Sí, de tus películas. pocas veces, y las veces que me han dicho que no, es porque tenían otro trabajo o no podían, pero no porque no les interesara, y lo cual eso me halaga mucho, obviamente, eh, pero sí, siempre son primeras opciones. Ok, perfecto. He ido a casting también a veces, ¿eh? Por ejemplo, cuando dice Ajá, Anita, es una chica que nunca había actuado, es una chica con síndrome de Down, y bueno, sí, la saqué de casting. ok. Marco, vos comenzaste a hacer cine, tenés ya una filmografía muy amplia. Empezaste, corregime si me equivoco, con Almejas y Mejillones, en el tiempo en el que todavía se hablaba de Filmico, el tiempo en donde no existían las plataformas y quizás tampoco la idea de que alguna vez existieran. Y ahora te toca esta modalidad que es muchas veces ir directamente a plataformas, en este caso una modalidad que está teniendo Netflix, que es una acotada cantidad de salas previas al estreno en plataformas. ¿Sentís nostalgia digamos, de los estrenos a la vieja usanza y en tal caso, cómo te conectás con el público, con el espectador, ahora que ya no existe quizás esa permanencia en salas, sino que las películas se consumen mucho más en plataformas? Mira, los tiempos han cambiado en todos los ámbitos y la gente que tiene mi edad, quizás la de ustedes también, vos sos más joven, me parece, eh, vimos como una evolución muy grande y muy rápida también, ¿no? Yo he llegado a ver los teléfonos en mi pueblo, en Córdoba, los teléfonos a clavija, ¿no? De disco, después de disco y todo eso. Y hoy veo que tenemos un smartphone de estos que hablas a Corea en 2 segundos.
Creo que me fui acomodando a la época. Vos me decís si extraño o temo que desaparezca la sala cine. Sí, sí, me gusta mucho más que verlo en un televisor, las películas. Me parece que es un templo, me parece que es una ceremonia, me parece que es una reunión humana en la que uno comparte como pasa en el teatro. Me parece que eso está buenísimo. A eso sí le tengo mucha nostalgia. Pero al mismo tiempo, la ventaja que tiene, sobre todo para nuestra industria, no tanto para el cine americano, aunque también, pero para nosotros que tenemos un mercado más acotado, esta película, por ejemplo, el pasado mañana va a estar en 190 países y traducida a 35 idiomas. Con lo cual, antes eso era imposible. Antes nosotros íbamos con las latas abajo del brazo, íbamos a Uruguay, a Paraguay, a Chile y a donde podíamos a ver si nos compraban la peliculita. Hoy, en un instante, está en 190 países. Yo tengo películas en Netflix como Granizo, como Goyo, que la han visto más de 200 millones de personas. Son como 5 países enteros esos. Es una cosa impensada. Es decir, tiene una cosa a favor muy grande y hemos perdido cierta magia, sí, cierta mística. ¿Qué contacto tengo con el público? Y a través de Instagram. Todos los mensajes que me llueven, que me dicen me encantó, no me gustó, o lo que sea. Pero sí, pero también me alucina el hecho de que la esté viendo gente en países que nunca estuve o en países que yo no sabía que existían. Hay un país que se llama Reunión, que está arriba de Madagascar en África. Y son fanáticos de mis películas. Y yo digo, tengo que ir a Reunión, ¿te das cuenta? Porque en mi vida sabía que existía Reunión. Es un país que tiene 300.000 personas nada más. ¿Cómo la ves? Mira qué lindo. Bueno, pasan esas cosas que es alucinante. No, yo la verdad trato de acompañar los tiempos. Me pasa con mis hijos también. Mis hijos traen códigos nuevos, se acomodan a otras formas de vivir y trato de acompañar. No quiero pensar como un viejo que, y en mi época cuando veíamos las películas, nada, bueno, es lo que hay. Y sí me resisto a que la gente vea las películas en un teléfono. Eso ya me pesa mucho. Eso me pone muy nervioso, porque yo le hago el color, el sonido tiene, y de repente en un teléfono, que en el subte la estás mirando, ¿qué podés escuchar ahí? Pero bueno, la ven. Ahí Recientemente, hablé como un sí, viejo, perdón. ahí hablé como un viejo, me tengo que corregir. Recientemente a Oscar Martínez se lo entrevistó con relación a esta película y él comentó que había conversado mucho contigo acerca de las características de su personaje y luego cuando comenzó el momento de la filmación, esto implicaba un salto importante, un riesgo. Me interesaría que como director nos cuentes ese momento cuando se empieza la filmación y cuando se deja el guión. Mira, era un riesgo muy grande porque la vieron la película ustedes, sí. ¿La vieron? Sí, claro, Ok. claro, claro que sí. Bueno, el Sí, sí, personaje de él totalmente. es un personaje que vive al límite y toma decisiones muy tremendas y muy humanas, es decir, desde una apertura mental y espiritual muy, muy grande, en la que plantea el hecho de que uno debe tener la libertad de vivir como quiera y morir como quiera. Entonces, llevar a cabo eso, que a veces son pensamientos muy racionales, llevarlo a cabo poniéndole el cuerpo, la emocionalidad y además queriendo restaurar la relación con un hijo, era un desafío muy grande para Oscar transitarlo en 1 hora y media. Es decir, era como que quizás te hubiera pedido 20 horas de película poder hacer semejante recorrido. Entonces, nos cuidamos muy bien primero en revisar el guión, en ver dónde estaban esos turning points, esos giros, como para ver dónde el personaje se ponía peor, dónde pensaba bien, dónde pensaba mal, cuándo tomabas la decisión, qué miedo le generaba eso, sin hacer explícito todos los miedos y demás, pero sí Claro, todo un trabajo interno que además, Oscar, que es un actor, creo que el mejor, eh, le mete tanto cuerpo, le mete tanta alma a la cuestión que lo padece. Es un momento en que Julián lo toma.
Y además es una película que habla del tercer acto de la vida, ¿no? Entonces Oscar está en el tercer acto de la vida y es inevitable que eso lo interpele, que es inevitable que también piense en su muerte, como yo en la mía, y bueno, te mete en una zona rara, necesaria, importante, pero que la película lo amerita y que había que abrirle el corazón a la película y mandarse con todo. Y el riesgo estaba más desde el punto de vista del costo emocional que esto implicaba para él y para mí, porque nos agarramos de la mano y yo esta película sentí que la tenía que hacer porque a veces entro en crisis cuando veo gente que muere mal, gente que termina en los hospitales solos, muere en una terapia intensiva sola, con extraños o con muertes prolongadas inútilmente, porque a veces la religión o lo que a uno lo guíe no permite que se retire antes de tiempo, ¿no? Entonces mantenemos con vida gente en estados vegetativos durante años a veces. Y vos decís, ¿para qué? Es decir, ¿para qué? Bueno, plantea un poco eso, que son construcciones culturales que heredamos y que son difíciles de desactivar. Entonces la gente se espanta con eso. Esta película va a generar en la gente íntimamente, sí, sí, está bien, obvio, está bien, no hay que padecer eso, porque además no solo padece el que muere, sino los que lo acompañan, porque llega un momento que yo por ejemplo, enterré a mis dos padres y hubo momentos difíciles en el que cuando murieron hasta sentí alivio por ellos, digo, porque dejaron de sufrir. Pues se vuelve difícil el último tramo. Bueno, nada, es eso. Y eso había que atravesarlo, infiriendo, porque Oscar está sanísimo, gracias a Dios, y había que jugar a que no esté sanísimo y decir, bueno, dale, me voy a morir. Sí, sí, es difícil, pero estuvo De bueno. hecho, de hecho, se ve a su personaje muy flaco y muy desmejorado en la película. Sí, 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 lo puse a dieta y lo maltrataba un poquito todas las mañanas para que se viera más. Okay. Nada, es un hermoso, Oscar. ¿Qué más, Marcos, chicos? voy a volver al tema de los consumos culturales. Vos sabés que estamos en el tiempo de la lógica del algoritmo. Por ejemplo, yo veo tu película e inmediatamente como sugerencias, ¿no? Comienzan a aparecer dramas íntimos, vínculos quizás entre padres e hijos. Por algún motivo que yo con mi escaso saber tecnológico tengo, esto ocurre. Y recientemente hubo una pequeña entrevista difundida al actor Matt Damon, en donde él hablaba, ¿no?, de la lógica de los relatos en las plataformas, ¿no? Y de cómo determinadas plataformas exigen, por ejemplo, que en determinado momento haya un punto de giro, en determinado momento haya una revelación, en determinado momento haya un paroxismo. ¿Vos sentís que esto es efectivamente así? ¿Vos sentís que la plataforma condiciona la forma de organizar el relato? ¿O crees que sencillamente se trata de la forma en la que él lo vio o como nosotros como espectadores lo podemos percibir? ¿Cómo te llevas con esta lógica de los algoritmos y de los consumos así tan masivos y tan estandarizados, por decirlo de alguna manera? Mirá, yo no tuve ese problema con las películas, quizás lo viví un poquito más con el mundo de las series y no con Netflix. Netflix respeta mucho la mirada del artista al que están contratando. Entonces, por ejemplo, si contratan a Campanella, saben que Campanella tiene una impronta particular y tratan de no alterársela, no es que van a decirle el primer acto tiene que durar tanto, el segundo tanto, acá tenés que hacer un punto de giro, acá tenés que... Y conmigo tampoco lo hacen, no creo que lo hagan con otros directores más o menos importantes, porque los van a buscar justamente por el sello que traen, por el color que tienen ellos en forma particular. Si no estarían atentando o estarían armando un híbrido. El peligro de eso es que se armen híbridos, ¿viste? Que es cuando se trabaja más publicitariamente, donde se respetan, el target de este necesita tal cosa, este público tanto, acá hay un punto de giro. Entonces llega un momento que es una receta que va perdiendo el alma
y que va teniendo múltiples miradas y múltiples requisitos para armar un producto que funcione. Y muchas veces tal vez eso no funciona, porque el cine americano lo ha demostrado, ¿viste? Hay películas de fórmula total que están hechas con mucho dinero, con artistas importantísimos, y son un fiasco total, no pasa nada. Pero a mí lo que me sirve, mis películas en general son películas muy sensibles y tienen alma. Nunca vino alguien a decirme no seas tan sensible o sé más sensible o el primer acto tiene que durar menos, no recibí eso. Sí recibo notas creativas de pronto de, che, y si tal personaje no piensa esto antes de morirse, ah, tenés razón. Charlas creativas, ¿viste? Que van y vienen, pero son muy respetuosas y muy cuidadosas. A mí, esa es mi experiencia. No he tenido que modificar mi forma de filmar para cumplir con algún requisito de estandarización. Perdón, me meto un segundito. Javier, tenemos tiempo para una última pregunta cada uno. Perfecto. Bueno, Marcos, tenés 24 películas en tu haber. Creo que esta es la 24ª. ¿Ah, sí? Eso es lo que aparentemente reseña ciertas guías Ok. de tu filmografía. Lo que te quería preguntar es si te gustaría filmar alguna situación en particular en un futuro, si tenés algún tema pendiente para ser llevado a la pantalla. Sí, siempre. Yo, mira, me quiero morir como China Zorrilla, ¿viste? En acción. Yo admiro mucho a gente como Clint Eastwood, gente que tiene 90 y pico de años y está filmando y se va a morir filmando el viejo. Es mi pasión, es lo que me salva la vida todos los días, es mi refugio, es donde mejor soy yo para mis hijos, para mis amigos, para mis parejas, para todo. El cine me alimenta el alma. Sí, si tengo una historia pendiente, sí, que fue el primer guión que escribí en mi vida a los 15 años y después lo seguí escribiendo a lo largo del tiempo y tengo 62 y porque siempre sentí que no estaba preparado para ese guión ni para esa película. Y ya tiene como 20 y pico de versiones ese guión, porque claro, de los 15 años además fue progresando. Cada vez que lo leo me parece que la escribió alguien inmaduro. Entonces estoy esperando que llegue el momento para sentir que es el momento de ese guión y que ya va a estar bien para ser filmado, que tiene que ver con una historia fabulada de lo que fue, no mi infancia, te diría anterior a mi infancia, antes de que yo naciera, que es una historia de amor entre mis viejos en un pueblito de Córdoba donde yo nací. Eh, y es una historia así de Montescos y Capuletos, donde también hay una cuestión mística y demás. Bueno, no es el momento de hablar de esa película, pero tiene que ver con eso, sí. Y es la primera película que soñé en mi vida. Carísima, carísima. Pero bueno, ahora tengo la chapa suficiente como para que alguien me la banque. Vamos a ver. Sí. Bueno, muchas gracias. A vos, un placer. Bueno, Marcos, han hablado con Luis de Gaspar Martínez, que sin lugar a dudas es uno de nuestros grandes talentosos, pero me gustaría dedicar la última pregunta a Matías Mayer. Yo me acuerdo hace ya creo que 11 años que fui a ver Casi Normales y él tenía el pelo largo y en esa obra cantaba y bailaba. Encontré un talento muy singular y ahora lo reencuentro en tu película en un personaje radicalmente diferente a ese personaje que hizo en esa obra, con una vitalidad, con una sensibilidad al mismo tiempo muy singular. Así que me gustaría destinar la última pregunta a saber cómo es trabajar con él. Matías es una persona excepcional y tiene el don. Es un actor que tiene el don. Hay actores que están formados, que tienen técnica, y hay actores que tienen talento, que tienen un don. Él tiene algo que es lo que yo busco generalmente en los actores con los que trabajo, que es la verdad. Él trabaja la verdad. Cuando él actúa, no lo ves actuando, no lo ves diciendo una letra, no lo ves poniendo un tono, no lo ves usando la cabeza para decir acá tengo que hacer esto, no, ves que es como si lo poseyera Boris
y decís corte y se libera de la posesión. Y bueno, eso es un don. Es un don y además es un ser humano inteligente, sensible, eh, muy sensible, entiende todo, todo. Cuando te digo entiende todo es cuando te sentás a hablar y hablas de la vida, de la muerte, de lo que sea, y entiende todo. Entonces, cuando un actor entiende todo, es muy probable que haga algo bien. Cuando el actor no entiende lo que tiene que hacer, se pone difícil, porque empieza a actuar. Y cuando actúa, miente. Y cuando miente, se nota. Mira qué final que te tiene. Buenísimo final. Muchísimas Bueno, gracias, Marco. Bueno, Muchas gracias por gracias. compartir la nota. Suerte con la película. gracias, muchas gracias, chicos. Bueno, y finalmente vamos a escuchar el último tema de la tarde de hoy que corresponde a la película con Zendaya y Robert Pattinson, me refiero a el drama. El tema se titula Again y lo interpretan Kate Fosh, Eliosin y Fectias. Aquí lo escuchamos.